Continuando con la unidad 4, el segundo punto es lo relacionado con las reacciones de hidratación y fragüe, es decir, cómo el cemento y eventualmente las adiciones reaccionan con el agua y no solo manifiestan este cambio entre estado fresco y estado endurecido, sino que también van a ser el responsable de la aglomeración del esqueleto granular y las propiedades tanto de resistencia como de durabilidad de los hormigones. La hidratación es las reacciones químicas entre el cemento y el agua a una temperatura dada. Ya vamos a ver que por debajo de ciertas temperaturas, de 2 a 4 grados, y por encima de ciertas temperaturas, arriba de 80 grados, las reacciones de hidratación o se ralentizan de manera muy importante o se aceleran, y eso va a obtener consecuencias luego en los elementos estructurales. Con lo cual la temperatura es un factor clave. Ya dijimos que tenemos 4 fases principales: los silicatos de calcio y los aluminatos de calcio. Había también compuestos secundarios como el yeso, los álcalis, y también vamos a ver cuál es el rol que cumplen las adiciones minerales. Desde una micrografía de Klinker a la izquierda, después con las reacciones de hidratación, todos esos productos que llamamos anhidros se van a transformar en compuestos hidratados. Respecto a lo que es el estudio, vamos a ver primero lo que es el clinker, luego las adiciones, luego cómo fraguan y endurecen las diferentes fases, halita, velita y celita, que combinadas con el yeso vamos a ver qué efecto es el que tiene el mismo. Pero esto es para entender qué es lo que vamos a estudiar en esta parte de hidratación, fragua y endurecimiento. Esta diapositiva es importante ya que a la izquierda tenemos los componentes anhidros, que son de las partículas de cemento. Ya dijimos que teníamos silicatos dicálcicos, tricálcicos, aluminatos tricálcicos y ferroaluminatos tetracálcicos. También dentro del cemento tenemos sulfato de calcio, es decir, yeso, puede ser hemi o bihidratado. Y tenemos casi siempre adiciones en diferentes proporciones, al menos en nuestro país. Todo eso más agua van a hacer reacciones exotérmicas, es decir, que generan calor de hidratación, y va a haber una función del tiempo y de la temperatura. ¿Qué significa esta función de tiempo y temperatura? Que con ciertas temperaturas propicias se va a ir hidratando, temperaturas muy bajas o muy altas, como dije recién o no, y va a ser función del tiempo. Esto quiere decir que la hidratación va a ser progresiva desde el momento que toma contacto el agua con el cemento hasta una edad de la escala de años, ¿sí? Con lo cual depende del tiempo. Es fácil de entender que la hidratación del cemento va a ser diferente en el día 2 que en el día 90. En el día 2 va a ser aún más poroso, menos resistente y menos durable, y en el día 90, por las mismas reacciones de hidratación que consumen agua, que eran poros inicialmente, va a ir ganando resistencia y durabilidad. Luego de estas reacciones, los componentes anhidros se van a ir transformando en componentes hidratados de la pasta endurecida. Principalmente tenemos 3 grupos de materiales hidratados: los silicatos de calcio hidratados, CSH, según sus siglas en inglés, que no tiene una composición estequiométrica definida. Eso es lo que más ocupa la pasta de cemento, ya vamos a ver, 60-70%. Luego aparecen productos de hidróxido de calcio, que se denomina portlandita por el color, pero es un compuesto bien químicamente definido. Y también los aluminatos, que si recuerdan eran los que en menor proporción estaban, cerca del 25%, por dar un valor referencial del clinker, van a obtenerse productos de aluminatos de calcio hidratados, tanto monoaluminatos como trialuminatos o ferroaluminatos de calcio hidratados. También va a haber productos hidratados específicos de ciertas adiciones, como las reacciones puzolánicas, como las reacciones de las escorias de alto horno, y tendremos más a tempranas edades partículas de cemento anhidras, ya que el cemento, vamos a ver, se va hidratando desde afuera hacia adentro, y eso va a traer
lo que es un avance progresivo de la hidratación. Pero siempre queda algún porcentaje de partículas anhidras porque, bien sea por el tiempo que yo estoy estudiando, o por falta de humedad, o por que alguna partícula muy gruesa del cemento no ha llegado a hidratarse. Lo cual no está mal. Eso puede trabajar como un microagregado muy chiquitito que no trae ningún inconveniente. Respecto a lo que son las reacciones puzolánicas, ya algo hemos hablado, pero básicamente el efecto puzolánico deviene de las reacciones químicas que pasan de las ciertas adiciones, como las puzolanas, como las escorias, que a cierta temperatura, similar al ambiente, forma silicato de calcio hidratados. Nosotros vamos a ver enseguida que de estos tres grandes productos que conforman la hidratación de la pasta de cemento, sin considerar las adiciones por ahora, los silicatos de calcio hidratados y la porlandita se llevan la mayor parte. Y los silicatos de calcio hidratados son los compuestos durables y cementantes, y los otros son productos muchas veces no deseables, salvo para dar un pH elevado que sirve para desencadenar reacciones de hidratación y luego para proteger armaduras. Pero este producto, la porlandita, que se aparece normalmente, es más lixiviable, son partículas muy grandes, poco resistentes y poco durables. Con lo cual, el cemento y el agua da silicato de calcio hidratado y porlandita. Cuando yo coloco puzolanas, que básicamente es sílice amorfa, esa sílice amorfa con el tiempo y en determinadas proporciones, no es que transforma todo el hidróxido de calcio en silicato de calcio hidratado, pero sí parte. Es decir, a este hidróxido de calcio lo que le falta para transformarse en un silicato de calcio hidratado es la sílice. Fíjense. Y esa sílice la aporta y va con el tiempo convirtiendo este hidróxido de calcio en silicato de calcio hidratado en la escala de semanas, para que se den una idea, estamos hablando, y va a ir refinando los poros y va a ir haciendo matrices algo más compactas y un endurecimiento progresivo. Esta reacción química que la sílice amorfa que viene de las puzolanas, rocas volcánicas por ejemplo, reacciona con el hidróxido de calcio y los transforma en silicato de calcio hidratado, es lo que se llama reacción puzolánica. Respecto a las cantidades de agua para hidratarse, algo hemos visto en agua, que se acepta que existe una relación agua-cemento del orden de 0,23. Es bastante ideal esto es de laboratorio, para hidratar todo el cemento, en condiciones, reitero, muy de estudio de laboratorio. Cada una de las cuatro fases, los silicatos de calcio, los aluminatos de calcio, tiene cierta cantidad de agua para hidratarse. El que más agua necesita son los aluminatos de calcio, el que menos agua los ferroaluminatos. Y si bien las proporciones que ustedes tienen acá marcadas, que no se las estudien, de 0,23 para silicato tricálcico, 0,196 para silicato de cálcico, 0,522 para aluminato tricálcico, son bastante diferentes. Si nosotros combinamos en dos ejemplos para dos clinker diferentes, las proporciones, ¿sí?, combinadas, como los aluminatos son los que menos participan, dan más o menos lo mismo, y se considera que la cantidad de agua necesaria por kilo de cemento para hidratarlo son 230 gramos de agua. Sin embargo, nosotros utilizamos mayor relación agua-cemento en la mayor cantidad de las aplicaciones para dar cierta fluidez sin ir en detrimento de lo que es cierta resistencia y durabilidad. Como les dije, vamos a estudiar la hidratación de cada una de las fases individuales y luego las vamos a combinar. Esta primera etapa o periodo inicial de lo que es el silicato tricálcico dura 10-20 minutos, se disuelve superficialmente, da lo que es una cantidad de iones calcio, iones oxidrilos, elevando el pH de forma considerable a valores próximos a 13, y se van formando muy pequeñitas cantidades de silicatos de calcio hidratados y de lo que es hidróxido de calcio en este periodo. Luego, naturalmente, aparece una etapa 2 que dura 2-4 horas, que es justamente la ventana abierta que se le da al hormigón para trabajar, que deviene de estas reacciones de hidratación de la pasta de cemento, que se llama periodo durmiente. De 2 a algunas horas se prosiguen muy lentamente lo que son las reacciones, no hay gran consumo de agua,
quiere decir que el agua sigue disponible para que el hormigón sea trabajable. En este periodo el hormigón permanece manejable, es el tiempo que yo tengo para transportarlo, colocarlo y compactarlo. Y en un momento, cuando la solución que de a poco se va llenando de iones calcio, cuando existe cierta concentración, ya cristaliza de forma bastante rápida en hidróxido de calcio, se reactivan las reacciones, se desprende cierta cantidad de calor por estas reacciones, por esta saturación que había, y empieza esta primera unión entre las partículas de cemento y pasa a la etapa del fragüe, que puede durar 1 a 3 horas, y es cuando empiezan a formarse los productos hidratados. Fíjense, acá tienen granos de cemento, en gris oscuro está el perímetro, en marrón están los cristales poligonales de halita, es decir, de silicato tricálcico. En rojo oscuro están los granos poligonales de velita, ¿bien? Y en esta primera etapa de hidratación, como se ve a la derecha, etapa 1, hay un gran desprendimiento, como les decía, de iones calcio, oxidrilos y otros, que se disuelven y aumentan el pH de forma importante. Luego en la etapa 2 empieza a haber pequeñas reacciones, en los bordes de grano empiezan a aparecer pequeñas cantidades de lo que son productos de hidratación del silicato tricálcico, que son silicato de calcio hidratado más porlandita. Las agujas violetas las damos silicato de calcio hidratado y los hexágonos grises porlandita, pero son muy poquitos y casi no consumen agua. Este es el periodo durmiente, que dura algunas horas. Luego viene el periodo de fragüe. El inicio de fragüe empieza cuando ya hay una concentración tal de iones calcio que precipita como porlandita. Si ustedes se fijan, ya hay más cristales entre los diferentes granos de cemento, y esto finaliza cuando ya existe un puente rígido entre ambas partículas y ya comienza lo que es el periodo de endurecimiento. Ahí tiene el fin de fragüe, que tengo ya muchos más productos que se producen muy rápidamente. Es el tiempo en el cual la cinética de las reacciones es la más rápida, y luego, que está dado por la pendiente, y luego viene lo que es el periodo de endurecimiento, que lo vamos a ver después. Este periodo de endurecimiento, que tiene una duración teórica indefinida, va a ir desprendiendo mayor calor al inicio, como les decía, en el fragüe y en las horas posteriores al fragüe, y luego las reacciones cada vez van a ser más lentas, y eso va a hacer que vayan disipando cada vez menos calor. Ustedes vean el esquema sencillo abajo de granos anhidros, y luego, ¿sí?, antes de un día ya tengo puentes, vínculos entre las diferentes partículas de cemento, y esos productos de hidratación van a ir creciendo desde afuera hacia adentro de la partícula de cemento, y voy a ir teniendo matrices, pasta de cemento cada vez más densas, por ende más resistentes y más durables. Sin que tengan que estudiarlo, el silicato tricálcico más el agua, esta reacción química, sí es importante que sepan que cerca de 2/3 se forma, o 60%, silicato de calcio hidratados, y cerca de 1/3 o 40% porlandita. Esto significa que el silicato tricálcico da una cantidad importante de porlandita respecto a otras fases. Luego, este periodo de endurecimiento, ¿sí?, cada vez las reacciones son más lentas y se van a ir tomando cada vez más productos de hidratación. Respecto a lo que es el silicato dicálcico, que habíamos dicho que era beta porque es una variedad alotrópica que justamente es hidráulica, quiere decir que fragua y endurece en contacto con el agua, tiene reacciones parecidas, nada más que más lentas, el periodo durmiente dura más y la disipación de calor es bastante menor, ya lo hemos visto en las propiedades en esta unidad. Va adquiriendo resistencia de manera progresiva, más en la escala de semanas que en la escala de días, y las reacciones de silicato de calcio más agua dan un 80% de silicato de calcio hidratado y un 20% de porlandita, liberando mucho menos calor. Si ustedes vuelven a la diapositiva anterior, yo no lo hago porque si no, no funciona bien la grabación, la cantidad de calor generada es cerca de la tercera parte y la porlandita es cerca de la mitad, con lo cual reacciones más ordenadas, más lentas, dan compuestos
más durables y más resistentes, es decir, más silicatos de calcio hidratados. Respecto a lo que es el aluminato tricálcico, vamos a ver primero en ausencia de yeso, reacciona muy rápidamente con el agua, formando cristales que unen las diferentes partículas puente entre los granos, y es un fenómeno que no es reversible, ya lo vamos a ver un poco más enseguida, pero esto es lo que en las primeras décadas de uso del hormigón, con cemento Portland como aglomerante, no permitía su trabajo en más de 15 minutos, lo cual no daría casi ninguna aplicación del hormigón. Esta reacción del aluminato tricálcico más agua da agujas, como vamos a ver enseguida, en un esquema, y yo incorporo yeso justamente ¿por qué? Porque el yeso actúa como un retardador de fragua. Si ustedes recuerdan la unidad de aglomerantes, nosotros dijimos que el yeso, y es sabido, fragua muy rápido. ¿Cómo puede ser esto? Porque el aluminato tricálcico fragua tan rápido, el yeso fragua tan rápido, que ambos, ¿sí?, con esta rapidez de cinética y su compatibilidad para formar compuestos combinados, que es un trisulfoaluminato de calcio hidratado, se llama etringita, va a hacer que la cinética de las reacciones de esta fase disminuya, ¿sí?, en el tiempo y de cierto periodo durmiente. Respecto a lo que es el aluminato tricálcico, cuando está con yeso, cuando no está con yeso, agujas rápido, ya lo vamos a ver, pero cuando está con yeso, da un periodo inicial de rápida disolución, forma como una especie de membranas en el borde de los granos para que no reaccione el aluminato tricálcico interior y se forma en todo el perímetro del grano lo que es etringita, como les decía, algo de una composición química definida, trisulfoaluminato de calcio hidratado, y eso hace que disminuya la velocidad de reacción. Es decir, yo incorporo yeso para que las reacciones del aluminato tricálcico se desarrollen más adelante en el tiempo. Este periodo durmiente es como que lo pateo, discúlpenme la expresión, para adelante, para que no me moleste, y que la cinética de hidratación los lleven los silicatos de calcio y no lo que son los aluminatos de calcio. Este periodo durmiente dura de 6 a 10 horas, luego en un momento se agota el yeso, es decir, esa cantidad de yeso, ese 3% en porcentaje promedio, se agota en un momento y ya queda liberado lo que es la hidratación y desprendimiento de calor del aluminato tricálcico y se forman agujas entre los granos, pero ya ha fraguado, o por lo menos ha iniciado el frague de lo que es la pasta de cemento y no trae ningún efecto contraproducente. Luego, con respecto a lo que son las reacciones a largo plazo, no aportan demasiado en lo que es la resistencia. Fíjense, acá tienen, si yo no utilizaría yeso, se forman agujas en los bordes de los granos de aluminatos de calcio y ferroaluminato de calcio hidratados, y directamente ya tienen lo que se denomina un frague relámpago, ya se hace inmanejable lo que es la pasta de cemento, por ende el hormigón del cual se compone. Cuando incorporo yeso, el yeso tiene una gran solubilidad, ya lo habíamos hablado, esa solubilidad hace que se dividan lo que son las partículas de yeso que están mezcladas con el cemento, finamente molidas, y van formando una suerte de agujas, erizos, que se llaman etringita, justamente que impiden que frague lo que es el aluminato tricálcico del interior de los granos. Esta etringita no trae ningún efecto perjudicial a edades tempranas, es levemente expansivo, pero como la mezcla es manejable, trabajable, no le trae ningún problema a la pasta de cemento ni al hormigón. Y luego el periodo durmiente consiste en que el yeso se va agotando, se va transformando en lo que es etringita, llega un momento en el cual vuelven a aparecer lo que son estas agujas, pero como aparecieron ya a la escala de varias horas después del frague inicial, no trae ningún inconveniente de lo que es la pasta de cemento endurecida. Recordando, las resistencias están dadas principalmente por el aluminato, por los silicatos de calcio, el silicato tricálcico de edades tempranas, silicato dicálcico de edades tardías, los aluminatos casi no intervienen, y los que más calor desprenden es el aluminato tricálcico y el silicato tricálcico. Bien, el aluminato tricálcico lo regulamos con lo que es el yeso. Es quien más calor desprende, fíjense, 200 kJ/mol,
No es importante el valor en sí, pero sí es mayor a los otros que hemos visto. Bien, y respecto a lo que es el ferroaluminato tetracálcico, es similar, nada más que es más lenta lo que es esta reacción. Después de las reacciones de las diferentes fases minerales del clínker, vienen las reacciones de las adiciones. Las puzolanas, como dijimos, acá volvemos a colocar, el cemento y el agua da silicato de calcio hidratado y porlandita, y la puzolana, que es siliceamorfa, con una reacción secundaria, forma lo que son silicatos de calcio hidratados, aumentando progresivamente la durabilidad del hormigón, ¿sí? Esto ya se los había explicado, y mientras mayor es el contenido de puzolanas, como les decía, se va refinando los poros. En la imagen de abajo a la derecha una porosimetría de mercurio, que es a presión ir incorporando mercurio en los poros de la pasta de cemento, y se ve cómo se van reduciendo lo que es el diámetro medio de los poros en Armstrong. Esas son Armstrong.